el e-commerce, ¿no? Que es, en definitiva, el comercio electrónico, el comercio de las redes. Bueno, ha cobrado un auge por demás importante, se profundizaron todas las cuestiones vinculadas a la actividad comercial a través de las redes, de las diferentes plataformas que se dedican al comercio electrónico. Y bueno, justamente al fenómeno, al auge que nació ya en varios años a través del desarrollo de los diferentes sistemas de comunicación instantánea, a distancia, sobre todo a través de Internet, obviamente que fue la gran revolución, bueno, que de alguna manera lo que hizo fue acercar a los consumidores un montón, un conjunto de productos y de servicios que a lo mejor necesitaba el consumidor desplazarse físicamente, pero que ahora los tiene en forma inmediata entrando simplemente a la red. Es cierto que el comercio electrónico quizá no es algo totalmente accesible para todo el mundo, ¿no? Sobre todo porque si bien uno no tiene que ser un experto en informática ni un especialista, solamente con el hecho de tener un conocimiento medio de acceso a la red y de evaluar determinadas cuestiones cuando va a tomar una decisión del producto o servicio que va a contratar, bueno, se da este supuesto, pero tampoco nos olvidemos que del otro lado, del lado de los proveedores, ¿no? Tenemos también como un bombardeo constante y permanente, ¿no? Para inducirnos a consumir y a contratar, inclusive bienes o servicios que después decimos para qué los contratamos o para qué nos sirve esto, ¿no? Porque justamente, bueno, por suerte, como ya vamos a ver, está el derecho al arrepentimiento. Pero bueno, se han dado cuestiones a través de, sumado al auge del consumo, a través del sistema de consumir o de adquirir bienes y servicios a través de las redes que se ha dado y se ha incrementado justamente con la pandemia. Les voy a compartir, si me permitan, a ver, ahí está, no me está permitiendo compartir, un PowerPoint. Perdón. Ahí estamos. Bueno, les decía que justamente, más allá de que nosotros venimos trabajando con la cuestión de la contratación electrónica, considerando que la contratación electrónica en realidad no es un tipo contractual, sino es una modalidad, una forma de contratar. Es decir, a través de la contratación electrónica, es decir, que los contratos, que los acuerdos de voluntades se celebren a través de sistemas informáticos, redes de comunicación, como sucede en Internet. Bueno, genera una modalidad, ¿no? Pero no estamos hablando de un tipo de contrato específico, ¿no? Si hablamos de una compraventa, perfectamente podemos hablar de contrato de compraventa celebrado bajo la modalidad de contratación electrónica, es decir, no estamos frente a un supuesto de un contrato tipificado especialmente en ese sentido. ¿Está? Es decir, hablamos de una modalidad de contratos, ¿no? Y yo les decía que a los efectos del sistema de esta contratación electrónica, bueno, el consumidor, cuando quiere adquirir un bien, esencialmente, recurre a diferentes plataformas que son, muchas de ellas operan a nivel mundial, ¿no? Cuando estamos hablando de plataformas como Amazon o AliExpress o las plataformas bueno, que generan un consumo masivo, ¿no? Operan a nivel internacional. Acá en Argentina tenemos, bueno, las plataformas que ya conocemos, ¿no? De e-commerce,
típicas como son Mercado Libre, en su momento OLX, bueno, todas las que, o las de turismo, por ejemplo, en el caso de Despegar o Booking. Entonces, por eso yo les decía que, en definitiva, cuando hablamos de contratación electrónica, estamos refiriéndonos a modalidades que, no sé si todos pueden ver, ¿no? Cuando definimos la contratación electrónica, lo podemos ver de una concepción amplia o una concepción restrictiva, es decir, de acuerdo a los vídeos, en un supuesto u otro que van interviniendo los efectos de la contratación. Como así también, vamos viendo referente a las metodologías, más que a lo mejor quizá tipología de los contratos electrónicos, bueno, contratos celebrados, por ejemplo, entre profesionales, lo que sería un equivalente a un contrato entre empresas, y por otro lado, los contratos de consumo, donde las normas del contrato de consumo también, de alguna manera, se extienden y abarcan en cuestiones de regulación a los contratos de adhesión. No nos olvidemos que la mayoría de los contratos de consumo, diría casi todos los contratos de consumo, están basados en contratos de adhesión, donde el consumidor simplemente no maneja o no tiene o no ejerce la autonomía de la voluntad. ¿De acuerdo? Fíjense. Y después, hay una cuestión fundamental cuando hablamos de contratos de consumo o de contratación electrónica referenciada a esto. Muchos, o hay una discusión, o hay diferentes posturas desde el punto de vista de la doctrina, de si los contratos electrónicos o los contratos que el Código Civil regula a partir del artículo 1100 en adelante, o 1107, de alguna manera son contratos entre presentes o entre ausentes. Si no cabe duda que estamos hablando de contratos celebrados a la distancia, ¿no? Donde obviamente las partes no tienen una inmediatez en el lugar, con lo cual justamente estos contratos pueden darse a través de diferentes procesos, ¿no?, de carácter electrónico. Eso no obsta que pueden darse dentro de estos contratos a distancia, contratos entre presentes y contratos entre ausentes, de acuerdo a la manera de la inmediatez en que se presta el consentimiento. ¿De acuerdo? No es lo mismo cuando yo celebro un contrato a través de un chat con otro sujeto que está en presencia también, aunque sea del otro lado de su máquina, de su ordenador, de su PC, y tengo el consentimiento y la respuesta en forma inmediata, la oferta y la aceptación en forma inmediata, que si este contrato quizás lo perfecciono a través de correo electrónico, de un email, ¿de acuerdo? Bueno, en virtud de lo que les comentaba yo, tenemos justamente, cuando hablamos de contratación electrónica, diferentes tipos, interacciones, que es un poco lo que me quería, más que nada me quería detener en esto. Cuando hablábamos de contratos de business to business, es decir, entre empresas, donde es el fenómeno, si bien muchísimas veces se contratan y se perfecciona a través de plataformas, bueno, el contrato business to business, que sería de empresa a empresa, donde hay un contrato paritario. Por otro lado, tenemos el B2C, que es business to consumers, que es negocio o empresa, consumidor. Business to government, que tiene que ver con las prestaciones que un organismo estatal realiza respecto de una empresa, o sea, el vínculo que existe, ¿no?,
entre una empresa y un organismo estatal. Y después consumer to consumer, es decir, la interacción de consumidores también a través de una plataforma. ¿De acuerdo? En realidad, el Código Civil y Comercial de la Nación, cuando reguló estos contratos electrónicos, lo hizo desde el punto de vista del consumidor, es decir, abordó la temática del consumidor. Muchos se cuestionan por qué el Código Civil y Comercial, cuando habló de contratos de consumo, volvió a repetir de alguna manera la normativa de la Ley de Defensa del Consumidor, que ya existía, que también, a través de la Ley 26.994, que da sanción al Código Civil y Comercial, modifica la Ley de Defensa del Consumidor, pero la sigue manteniendo como una legislación complementaria, como un microuniverso a las orillas del Código Civil y Comercial. Pero tengamos en cuenta, primero y principal, el orden público comprometido en cuestiones atinentes a las normas y a la contratación electrónica, ¿no? Cuando uno de los sujetos, cuando hablamos de contrato de consumo, tiene que ver justamente, el condicionante es que uno de los sujetos tiene esa posición jurídica, es decir, es consumidor. Entonces, en función de eso, bueno, es que se aplican estas normas de orden público. De alguna manera, la Ley de Defensa del Consumidor y la del Código Civil y Comercial se complementan. El Código Civil y Comercial, de alguna manera, también lo que genera es un piso de aplicación legal. Es decir, por debajo del código no hay posibilidades de aplicar normas que sean en perjuicio del consumidor. Es decir, de alguna manera es un límite, ¿no? El código. En función de eso, bueno, es que se complementan las normas de defensa del consumidor con las del Código Civil y Comercial. Bien. Esto nos viene como anillo al dedo, ¿no? Porque, como todos sabrán, estamos viviendo una situación de hot sale, ¿no? De estas ofertas así arrolladoras y las empresas que nos están mandando permanentemente comunicaciones para que consumamos, ¿no? Poniéndonos a todos en una postura de consumidor pasivo ante el bombardeo constante. Y justamente, bueno, tengamos en cuenta que así como existe por parte del proveedor una responsabilidad agravada, estamos hablando de contrato de consumo, es decir, el consumidor es una de las partes, ¿no? Es el que es el destinatario, él y su grupo familiar, es el destinatario final para la utilización de los bienes que adquiere, y por otro lado tenemos el proveedor, que es quien va a intermediar o mediar en la adquisición de los bienes o en la venta en forma directa. Puntualmente, cuando hablamos de plataformas de comercio electrónico, estamos hablando de un lugar del ciberespacio, por así decirlo, donde se media la adquisición de estos bienes y servicios, ¿no? Por ejemplo, lo que plataformas como Mercado Libre, como las que yo les comenté, que integran las GAFA, que son el grupo conformado por Google, Amazon, Facebook y Apple, ¿no? Como intermediarias de bienes a través de plataformas. Bueno, imagínense que si ya las normas protectorias en materia de derecho de consumo son importantes y hay un orden público comprometido, cuando hablamos de plataformas de contratación electrónica, atento a la profesionalidad y la especialización que se requiere para realizar este tipo de actividades, podemos decir que se profundiza, de alguna manera, todo aquello, todo lo atinente o que agrava el rol del proveedor, ¿no? Fíjense que hay tanta conflictividad en materia de adquisición de productos a través de las diferentes plataformas de Internet, que no es un fenómeno solo
de Argentina, obviamente, estamos hablando de un fenómeno mundial. Y de hecho, la cuestión se plantea o se presenta porque muchas de las plataformas que uno adquiere, donde uno adquiere los bienes, no se sabe claramente dónde están ubicadas. Es decir, si yo adquiero un bien a través de una plataforma Amazon, que acá en Argentina quizás no tiene tanto predominio, pero lo hago, obviamente estoy contratando con una empresa que está fuera del país. Es decir, es una característica de Internet, ¿no? El no lugar, no poder determinar, por ejemplo, el lugar de celebración o de cumplimiento de un contrato. O, mejor dicho, más que nada, el lugar de celebración de un contrato. Entonces, claro, fíjense que esto es algo que se está dando a nivel mundial. En realidad, ya hay antecedentes de organismos internacionales que nos vienen diciendo, como la OCDE, de que deberían existir normas más justas y equitativas a la hora de regular y de reglar el consumo a través de las plataformas. Y fíjense que en Estados Unidos también tienen diferentes situaciones complicadas con las plataformas, al punto tal que fueron citados en el día de ayer los responsables, los CEOs de estas compañías, como yo les decía, para que expliquen cuestiones atinentes a problemáticas surgidas primero por cuestiones de defensa de la competencia, y en segundo lugar por abusos destinados a o relacionados con contratos de consumo. Es decir, no, le vuelvo a repetir, no es una cuestión propia de estas plataformas. Bueno, fíjense un poco lo que yo les decía con relación a la normativa del Código Civil y Comercial, cuando hablamos de relación de consumo, ¿no? Que como el código vuelve a caracterizar la relación de consumo al igual que la ley de defensa del consumidor, ¿no? Y específicamente a definir lo que es el contrato de consumo. Y tengan en cuenta justamente, y esto es a lo que o por lo menos es el núcleo central de la charla, ¿qué pasa con los contratos celebrados, justamente los contratos donde hay consumidores involucrados y celebrados a través de diferentes plataformas de consumo? ¿No? Justamente considerarlos, como el código dice, en contratos a distancia. Fíjense que puede ser con o sin la presencia física simultánea de las partes contratantes, y la celebración haciendo hincapié a través de los diferentes medios electrónicos o de telecomunicaciones en los contratos. Está claro. Tengan en cuenta que muchas cuestiones que están relacionadas con el consentimiento se suplen con lo que se llama click and wrap, es decir, yo simplemente cliqueo, bueno, en este caso cambié la página, y a lo mejor de esa manera le estoy dando el asentimiento a la oferta, que en el caso de los consumidores son ofertas que están habitualmente dirigidas a sujetos indeterminados. Una cuestión fundamental en estos contratos electrónicos, sobre todo cuando hablamos de contratos de consumos, es el derecho que tiene el consumidor a revocar. En realidad, no es un derecho estrictamente a revocar. El término revocar no es el término más preciso desde el punto de vista jurídico, sino cuando hablamos del derecho a revocar es en el supuesto de servicios a rescindir el contrato y en el supuesto de bienes adquiridos a través de Internet, bueno, la posibilidad de resolver el contrato. Nosotros, y esto es fundamental porque así debe surgir en todos los contratos de consumo, y tiene que quedar en claro que este derecho es un derecho irrenunciable del consumidor. Cuando uno adquiere, viene fuera del establecimiento del proveedor, ¿no? En este caso, las
el derecho se hace operativo a partir de los 10 días, o de recibido el bien, o de celebrar el contrato lo primero que suceda. Es decir, en función de esto, yo tengo la posibilidad de dejar sin efecto, sin costo para el consumidor. ¿Por qué? Porque yo estoy adquiriendo quizás un bien que no lo puedo probar, que simplemente lo veo en una foto, ¿no? Cuando hablamos de una plataforma, perdón, volviendo, fue para... Estoy buscando el culo del código, ahí está. Les decía que es fundamental este derecho de revocar, de revocar el contrato, que en definitiva, yo les decía, se traduce puntualmente en una posibilidad de resolver o rescindir el contrato, ¿no? Y otra cuestión fundamental, cuando ya entrando al tema de la responsabilidad de las plataformas, cuando yo adquiero un bien a través de una plataforma, es justamente cuál es el rol de la plataforma, ¿no? Es un proveedor, en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor y del Código Civil y Comercial, al punto tal que entra dentro de la cadena de solidaridad del artículo 40 o no lo es. Bueno, y en virtud de ello, ¿qué es o por qué razón, además de ser el proveedor, porque es el intermediario quizás en la adquisición del bien o servicio, cómo juega la cuestión de la imagen que extiende hacia el consumidor la plataforma, ¿no? Fíjense que una norma fundamental del Código Civil y Comercial al respecto es el artículo 1067. Acá hay cuestiones fundamentales que están vinculadas con la imagen de confianza, ¿no? que un consumidor tiene cuando va a adquirir un bien o un servicio a través de una de estas plataformas de Internet. ¿No? Si yo voy a contratar con Mercado Libre, es porque justamente me da una idea de confianza, que estoy adquiriendo un bien en un sitio confiable. Y fíjense que debe haber confianza, buena fe y una conducta que no sea contradictoria con los actos propios, ¿no? Porque después que me digan, no, usted contrató, pero yo no tengo nada que ver con el bien que contrató, no. Acá se han dado dos supuestos, en función de esto, dos antecedentes jurisprudenciales que nosotros habitualmente solemos estar en clase, que vincularon puntualmente a Mercado Libre, y uno de los antecedentes es el fallo Claps. El fallo Claps, que es del 20 de diciembre del año 2012, todavía no estaba vigente el Código Civil y Comercial, sí la Ley de Defensa del Consumidor. Fue una persona que adquiere a través de Mercado Libre una entrada para un evento deportivo, y cuando va a ingresar a ese evento, es retenido, el adquirente lo entrega, lo regala a un grupo de familiares, y ellos son detenidos y son demorados inclusive por la policía porque, ¿qué pasaba? Esas entradas que había adquirido estaban consideradas o habían sido denunciadas como robadas, hurtadas, aparentemente por un empresario infiel, por un empleado infiel. Bueno, obviamente se inicia un reclamo, ¿no?, contra Mercado Libre. Y Mercado Libre dice, no, yo no tengo nada que ver, yo simplemente soy un mero intermediario en la operación, con lo cual no me puedo hacer responsable por los productos que se comercializan, y
claro, en primera instancia rechaza la demanda, basándose justamente en una errada concepción de la plataforma, como que simplemente es un espacio donde la gente se reúne en la confianza para comerciar, cuando en realidad esta plataforma, en este caso, cobró una comisión por la operación, claramente hubo un beneficio, con lo cual, por una cuestión de responsabilidad objetiva, quien se beneficia y obtiene un rédito de su actividad, es lógico que responda por los costos que se generen. Y además, bueno, como que, bueno, la plataforma dijo yo, en esto soy ajeno. Es lo que esencialmente se argumenta. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, la Sala K, dio vuelta al fallo y justamente, más allá del cobro por parte y la intervención de la operación por parte de Mercado Libre, lo que hizo fue decir, bueno, justamente hay una conducta jurídicamente relevante por parte de ellos que genera una imagen y una confianza por parte de quien contrata a través de las plataformas que no puede ser soslayada. ¿Tá? Con lo cual, hay una responsabilidad objetiva en virtud del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, quien intermedia en la compraventa de productos, porque muchísimas veces un empresario necesita estos canales, ¿no? Para poder hacer llegar su producto o servicio con mayor rapidez al consumidor. Bueno, quien realiza o lleva adelante esta actividad, la tenemos que perfectamente considerar proveedor de los productos y servicios. Otra postura diferente fue la que adoptó la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la capital, la Sala D, en el caso Costen. Es cierto que en este caso quizás hubo un actuar posiblemente torpe por parte del consumidor. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta dos cuestiones, y justamente pasándonos en Mercado Libre. Tengamos en cuenta que Mercado Libre actúa como un sitio de marketplace donde se intermedia las operaciones de compraventa a través de Mercado Libre, que adquiere, donde se adquieren los bienes y Mercado Libre publicita y cobra por la publicidad y una comisión por la operación en sí misma. Y otra, donde hay un sector clasificado que es, quizá para alguien no muy avesado, perfectamente puede confundir ambos supuestos, que es este sector clasificado donde Mercado Libre lo que hace es solamente vincular al consumidor con el vendedor. ¿Qué fue lo que sucedió acá? Un consumidor, Costen, adquirió un automotor a través de la plataforma de Mercado Libre. Mercado Libre lo que hizo fue solamente, al decir de ellos, unir a las partes. La operación aparentemente se realiza por fuera de la estructura de la plataforma de pago de Mercado Libre, que es Mercado Pago. También el vendedor había tenido previamente a la concreción de la operación una problemática con Mercado Libre que lo deja fuera de la plataforma. Y esta persona, el actor, determina pagando al demandado. Y claro, él nunca recibió el auto, perdió el dinero. ¿Y qué hace? Obviamente demandar a Mercado Libre. Basándose también en la cuestión de la confianza y la apariencia que implica contratar a través de esta plataforma de e-commerce. ¿Cómo terminó la cuestión? Bueno, la justicia comercial rechazó la demanda porque consideró, a diferencia de la justicia civil, es cierto que en otra actuación o en otro posicionamiento que en el supuesto de Claps, consideró que era simplemente un aviso clasificado, o sea, lo equiparó de alguna manera al aviso clasificado de un diario y dijo, en virtud de esto, podemos decir que se asemeja más a lo que se llama un servicio de hosting, donde hay
archivo, un almacenamiento de datos, donde ante esta situación no podemos pautar o no podemos partir de la responsabilidad objetiva de la plataforma. Y en función de eso, bueno, como simplemente no tuvo un rol activo la plataforma específicamente, se decidió dejarla de lado en la condena y rechazar la demanda. Me apuré un poquito para hablar porque, bueno, el tiempo nos corre, ya se me está pasando el tiempo para hablar, pero lo que quiero decir, en función de las reglas que hablan o que caracterizan la responsabilidad de plataformas, el cuidado del consumidor es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque en definitiva esto va a redundar en beneficio de las plataformas. Si yo tengo un consumidor cuidado, que está ajeno de los fraudes informáticos, donde la plataforma debe garantizar esa protección, ya sea plataforma que sea, la plataforma de un home banking, o de Mercado Libre, o de Booking, o de Despegar, frente a la posibilidad de que ese sistema sea vulnerado, tengan en cuenta que justamente eso va a ayudar a que se desarrolle aún más el comercio electrónico, donde el consumidor va a quedar más fidelizado a los efectos de adquirir por estas plataformas y claramente, en definitiva, como todo esto va a generar riqueza y mayores posibilidades de consumo. Así que, dicho esto, doy por terminado la exposición y, bueno, quedo más que nada a las preguntas que quieran realizar. Muchas gracias por participar. Fabio. Sí, bueno, no sé si tenemos preguntas en el chat, Ariadna. No, cualquier cosa, si quieren, levanten, pueden solicitar la palabra a través levantando pidiendo la mano. Levantando la mano. No sé si alguna quiere hacer alguna consulta. Yo quisiera preguntarle a Diego si a partir de la entrada en vigencia del aislamiento, digo, del 20 de marzo, que suponemos ha sido exponencial la utilización de plataformas digitales para el consumo en líneas generales, también se han exponenciado los conflictos de carácter comercial, de reclamos y soluciones, si hay alguna estimación. Mira, por ahora no tenemos muchos mayores datos. Yo compartí con ustedes, pasa que no se llega a ver, en realidad, lo que puedo hacer es el link. Hubo ahora con el tema de hot sale, hubo varias denuncias, ¿no? Porque justamente se estuvieron dando cuestiones vinculadas a que lo típico, ¿no? Se incrementan los valores de los productos y después se hace el descuento cuando en realidad no es un descuento, es decir, alguna manera de un engaño al consumidor, ¿no? Que va a contratar. No tengo, en realidad, a ver, acá hay cuestiones que tienen que ver con cuando uno demanda a una plataforma, hay varias cuestiones que se suscitan, ¿no? Yo una de las cosas que le dije es justamente la internacionalidad muchísimas veces de la adquisición de productos o de servicios a través de Internet y cómo juegan las reglas de competencia de la justicia argentina, ¿no? En pos del consumidor, teniendo en cuenta el consumidor actor y el consumidor demandado, ¿no? Lo que sucede es que yo, por lo menos el artículo 2654 del Código Civil y Comercial, me determina la posibilidad de demandar al proveedor que está ubicado fuera del país en Argentina, porque me da muchas posibilidades, pero el problema efectivo es cómo, una vez que tenga la condena, cómo doy cumplimiento a una sentencia, no como consumidor. Y eso creo que de alguna manera, y quizá también sumado a los
que muchas veces no son grandes montos, se va dando la posibilidad, o se va dando muy seguido, que la gente no quiera o desista de llevar adelante las acciones judiciales. Una de las cosas que yo compartí fue también una plataforma, o no de la plataforma, perdón, de la página argentina.gov.ar, justamente la posibilidad de acceso al reclamo, ¿no? Esa es una de las cuestiones que surgen, primero por el artículo 42 de la Constitución Nacional, ¿no? Que constitucionalizó el derecho de los consumidores y que el Estado garantice y asegure el derecho de los consumidores para reclamar. Bueno, más allá de eso, que existen también otros sistemas como el COPREC, ¿no? Consumo protegido, donde justamente trata de garantizar la gratuidad a los consumidores que tienen que hacer un reclamo. Muchas veces el consumidor se ve disuadido de no hacerlo por situaciones que, bueno, ya sabemos que son de público, ¿no? Que yo sepa, no hubo un incremento hasta ahora de denuncias o reclamos. Sé quizás comentarios particulares, pero no tengo ningún tipo de estadística puntual sobre si se incrementaron, ¿no? Tengamos en cuenta que el Poder Judicial y las mediaciones están, hace muy poquito, estaban completamente detenidas, paradas, ¿no? Bueno, ahora tomo la posta yo. ¿Te puedo pedir si puedes bajar un poquito el audio de tu ¿Bajar el computadora? audio? Sí, un poquitito, Sí. porque está acoplando. Le voy a dar la palabra a Jacqueline Dorrey. Jacqueline, ¿me escuchás? Sí, ¿me Ahora escuchás? sí. Sí, perfecto. Bárbaro. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta era la siguiente, con respecto que ahora estamos en cuarentena y que hay que celebrar distintos contratos, como uno de ellos es un comodato con respecto a cocheras. ¿Cómo se puede realizar si las partes no se pueden mover de su domicilio? ¿Cuál es la forma para realizarlo? Y lo podés perfectamente realizar a través de internet, o sea, mails, como un contrato entre ausentes, clásico, donde uno envía la oferta y el otro la acepta, perfectamente podría instrumentarse a través de sistema de mails. ¿Y las No lo vas a firmas? hacer a través de una plataforma, de una página web, porque no, salvo que haya una organización atrás que te preste, ¿no? Una cochera, pero a través, si lo vas a concretar, quizás a través de un mail. Sí, a través de mail, pero el tema de las firmas, ¿cómo sería? ¿No interesa eso? Y mira, en realidad lo que vos envías termina siendo un documento electrónico. Es cierto que muchísimas veces no necesitas un documento por escrito más que nada para probar la existencia del contrato, pero no para que exista el contrato en sí mismo. ¿Tá? Esto como que... Pero bueno, claramente, a ver, yo tendría que entrar a hablar de firma electrónica, firma digital, con relación a esta cuestión, y yo no tengo ningún problema de poder hablarlo en otra oportunidad, pero perfectamente podés, a ver, podría firmar electrónicamente, ¿no? A través de aportar un instrumento que termina transformándose en un instrumento digital a través de un mail, pero en definitiva, si a vos te prestan una cochera y vos guardás el auto, como dato, primero estamos hablando de quizás un contrato de depósito gratuito, es decir, no... Bueno, le vamos a dar la palabra a Claudia Vergara. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes. Ahora sí, buenas tardes, doctor, gracias. ¿Me escucha? No, de nada. No me quedó claro esto de cómo actuaría la plataforma en cuanto se trata de compra-venta de vehículos. Usted mencionó el fallo. ¿Qué debo entender? Sí. De que la plataforma utiliza únicamente, o sea, se puede considerar solamente como un medio publicitario. Bueno, en realidad la plataforma tiene el Mercado Libre en este caso tiene dos alternativas. Una alternativa es la del marketplace, que yo les expliqué, y otra la de simplemente como un receptor de clasificados. Está equiparándolo a un diario, cuando en realidad exactamente no lo es así, porque un diario es una empresa periodística
que tiene como un servicio adicional, quizás, la publicación de clasificados. Mercado Libre no, se dedica a eso, claramente. Hay una profesionalidad por parte del proveedor. Lo que pasa es que, bueno, claramente cuando hay un conflicto, lo que se busca es desresponsabilizar por la situación. Es cierto que en el caso que yo comenté, hubo un actuar quizás torpe del consumidor. Lo que pasa es que no nos olvidemos que siempre hay una cuestión asimétrica en esto, es decir, cuando hablamos de consumo, ¿no? Entre el proveedor y el consumidor. De ahí las normas protectorias. Y además, justamente la intermediación y la creación de una apariencia y de un aspecto de confianza. ¿Por qué lo compro el coche a través del Mercado Libre? Porque tengo confianza en esa plataforma, que es la que me suministra la confianza, y que es de ahí donde uno puede agarrarse para plantear la responsabilidad objetiva por parte de la plataforma. ¿Me entendés, Claudia? No te escucho. Claudia. Está muteada. Ahí está. Hola. Sí. ¿Está bien? Sí, con Mercado Libre, anterior a este fallo que usted menciona, el 2010, a mí me pasó casualmente con un vehículo que en realidad yo noté, o sea que el precio era muy diferente a un vehículo similar. Entonces hice algunas preguntas extras y bueno, bloquearon al vendedor, se comunicó conmigo Mercado Libre, todo vía email, diciéndome que estaban investigando al vendedor, ¿no es cierto? Porque había algo que estaba mal. Y después ellos mismos me comunicaron que era un fraude, que agradecían mucho el haber hecho determinadas preguntas, ¿no es cierto?, para sacarme la duda. Y bueno, no sé en qué habrá quedado, ¿no es cierto? Bueno, El vendedor. en el caso que yo comenté no pasó eso, claramente. O sea, vos tuviste la suerte y tuviste la conducta acertada de hacer la consulta y de poner en evidencia, porque ahí sí, si Mercado Libre no hubiera hecho absolutamente nada, yo creo que ahí sí no hubiera habido ningún tipo de discusión respecto a una condena, ¿no? Porque si vos no lo hubieras poniéndolo sobreadvertida la situación, ¿me entendés? Sí, No, pero ahí exactamente. habría ya otra cuestión que es más rozando con la responsabilidad subjetiva. Vos ponés sobre aviso esto y así todo, te dejan llevar adelante la operación, ¿no? Ahí sí Claro. puede estar actuando como mínimo con culpa Mercado Libre. Exactamente. Bueno, muchas gracias, doctor. No, al Excelente. contrario. Le vamos a dar la palabra a Oscar. Oscar, buenas tardes. No sé si nos escuchás. No lo veo, Oscar. A ver. Oscar no nos escucha. Por lo pronto vamos leyendo unas preguntas que se hicieron a través del chat. Zulema Acevedo, no me quedó claro cuándo hay derecho a revocar la compra. ¿Podrías explicarlo nuevamente? Bueno, el derecho de revocación existe cuando se celebran los contratos a distancia, claramente cuando los contratos se celebran fuera del establecimiento comercial del proveedor, ¿no? A partir del artículo 32 y siguiente de la Ley de Defensa del Consumidor y creo que es el 1107 del Código Civil y Comercial, si no me equivoco. A ver, esos son los que garantizan. Cuando el contrato no se celebra en forma presencial, donde yo adquiero un bien, donde tengo que recibirlo y saber si lo que adquirí realmente me satisface o el servicio que adquirí realmente es satisfactorio, que hasta tanto no lo pueda probar, no puedo determinar si quiero llevarlo adelante o no. Entonces la ley me reconoce 10 días para poder ejercer este derecho a revocar el contrato. Que en realidad yo les explicaba, se habla de revocación, pero no es una revocación en sentido estricto de la palabra, sino es una resolución o una rescisión de contrato. ¿Está claro? Si rescisión en el supuesto de un servicio, resolución en la adquisición de un bien, porque se vuelve para atrás, sin costo para el consumidor. No sé si quedó claro así. Tengan en cuenta que el derecho a revocar es un derecho que debe surgir palmariamente del instrumento y que el proveedor tiene la obligación, entre todas las obligaciones informativas, de hacer saber este derecho al contratante, ¿no? Porque si no, no corre el plazo. Si el proveedor incumple con su obligación legal de informar el ejercicio del derecho de revocación, al punto tal que tiene que estar
remarcado en forma diferente, letras diferentes, y al punto tal que hubo un precedente que condenó a LAN junto con el BBVA porque una persona adquiere pasajes aéreos a través del canje de millas, donde LAN no le hace saber, justamente que tiene ejercicio de derecho a revocar y lo termina multando. Acá vi que preguntan cómo se hace. Hay que notificarlo por escrito. Inclusive no es necesario mandar una carta documento, está claro, pero sí notificarlo por escrito o devolver el bien, o restituir efectivamente el bien. ¿Está claro? ¿Y cómo lo hago? Si es por medio electrónico, si yo contraté por medio electrónico, puedo utilizar perfectamente el mismo medio para notificar el ejercicio del derecho de revocación. ¿Está? Ahora sí, hace un ratito, Oscar, no sé si nos escuchás ahora. Hace un ratito se habilitó el micrófono. Hola Oscar, buenas tardes. No estamos pudiéndonos conectar con Oscar. Te leo una consulta de Javier Izaguirre. Hola, muy buena la exposición. Pregunta, ¿el consumidor puede desconocer las condiciones generales a pesar de que haya aceptado cuando cliqueó aceptar? A ver, las normas en materia de defensa del consumidor son de orden público. Tenemos el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor que habla qué pasa con las cláusulas que vulneran los derechos del consumidor. Por ejemplo, que vulneran el derecho a la información y todas las demás cláusulas que son contrarias a las normas de defensa del consumidor. Por supuesto que si es así, el consumidor tiene el derecho a desconocerlas cuando se vulneran las normas de orden público, porque las partes no pueden ser dejadas de lado. Recuerden, y les reitero, el carácter de orden público de la normativa de defensa del consumidor. Por más que se pacte algo diferente, por más que se renuncie, por ejemplo, que una cláusula donde implica una renuncia de derechos, se las tienen por no escritas directamente. ¿Está claro? Ahora sí, Oscar, buenas tardes, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo Oscarcito, ¿qué ¿Cómo haces? estás? ¿Todo ¿Cómo bien? andas, querido? Todo bien, Un todo amigo bien. del alma. Genial la exposición, Gracias, bárbaro. querido. Más o menos me fueron contestando a medida que fueron haciendo la pregunta. Lo que a mí, lo que quería hacer, la consulta mía, o la pregunta mía, mejor dicho, era referente al tema de la responsabilidad. Tanto el que produce, o sea, el que provee el producto, el negocio que provee el producto, y la responsabilidad en cuanto a la plataforma. Y también el fabricante. A ver, ¿cómo va la responsabilidad con relación a eso? Bueno, buena pregunta, Oscar. Gracias por preguntar, porque a veces en la exposición, como el tiempo no alcanza, uno va quedando o va omitiendo cosas o va salteando. Yo les comenté, en virtud de la Ley de Defensa del Consumidor, el artículo 40, ¿no? Que habla de la responsabilidad solidaria de todos los que participan en la cadena. Es decir, a diferencia del Código Civil y Comercial, que lo único que se planteó fue la cuestión de los contratos conexos, que fue un tema que no abordé porque no, la verdad no me dio el tiempo. Cuando hablamos de los contratos conexos, donde yo, en virtud del Código Civil y Comercial, me pude excepcionar cuando yo, por ejemplo, ¿qué es un contrato conexo? Son contratos vinculados por una misma finalidad económica. Por ejemplo, si yo adquiero un bien en una plataforma de consumo a un proveedor que le estoy adquiriendo un libro y a su vez estoy pagando con mi tarjeta de crédito, todos esos contratos están vinculados, pero tienen una finalidad económica única, en la adquisición de un libro. Pero hay una serie sucesiva de contratos. La Ley de Defensa del Consumidor en este punto va más allá del Código Civil y Comercial porque permite justamente responsabilizar a la cadena en virtud del artículo 40, ¿no? Y establece claramente una responsabilidad objetiva de todos aquellos que participaron en la operación comercial, excepto, como todo sucede en la responsabilidad objetiva, que yo no puedo responder por un hecho de un tercero por el cual no debo responder exactamente, que es un eximente de responsabilidad. Entonces es el único supuesto. Entonces, la responsabilidad parte
en principio de todos ellos a través del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. Y tengamos en cuenta que desde el punto de vista defensivo tenemos las normas de los contratos conexos del Código Civil y Comercial. Lamentablemente, yo le decía, el Código Civil y Comercial se quedó a mitad de camino con relación a los contratos conexos porque no fue más allá y no permitió que sea por vía de acción, es decir, lo más cercano a la protección constitucional, en este caso es el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, porque como le decía yo, el código en este punto quedó a mitad de camino. Excelente. Oscar? Gracias. No, al contrario, gracias a vos. Le voy a dar la palabra al doctor Fabio Arce. Sí. Bueno, Diego, muchísimas gracias por tu exposición. Son muy buenas las críticas que hemos ido recibiendo a partir del chat misma. Seguramente algún material de lo que vos expusiste ahora podremos contar en la Secretaría de Extensión. Ya lo mando, me lo mando a Ariadna. Así que todos aquellos que deseen obtener este material que hoy expuso el doctor Diego Rapoport, podrán escribirnos a la Secretaría de Extensión, que es donde se inscribieron para esta charla. Creemos que este es un tema vigente y coincido con vos, Diego, en que a pesar de que ya pasado mañana, en agosto, estamos hablando de los 5 años de la reforma del Código Civil, algunos temas han quedado a mitad de camino, y también creemos que a partir de esta pandemia, como vos bien dijiste, y en la multiplicidad de relaciones jurídicas, patrimoniales, que se van dando por la necesidad del aislamiento, el Estado de alguna manera va a tener que hacerse cargo de dictar las normas y regulaciones suficientes como para ayornarse a los nuevos tiempos que vienen, porque esta digitalización forzosa o virtualidad vino para quedarse. Ya la justicia está incorporando, si bien ya lo tenía, pero ahora forzosamente ha tenido que ampliar su accionar a través de la virtualidad. En la educación se está dando, que es nuestro ámbito. Así que creo que, como hoy, si mal no dijeron, acaban de trabajo, digo, de alguna manera vamos a tener que ir adecuando todas las relaciones jurídicas que se den en este contexto de virtualidad. Así que, una vez más, agradecerles a todos y cada uno de los participantes. Creo que quedaron un montón de preguntas para hacer y para evacuar, y también aprovechar la amistad que nos une y comprometerte en un corto plazo a que podamos volver sobre este tema, así podemos seguir profundizando la materia. Así bueno, que, Fabio, el agradecido soy yo, más que nada, que me dieron esta oportunidad de traer esta cuestión, que la estamos abordando semanalmente en la facultad y donde, bueno, hemos tenido muy buena recepción por parte de los alumnos, que se enganchan mucho con esta temática, porque además es un tema muy candente, muy moderno, muy actual, entonces, y sumado a la problemática, como dijiste, de la virtualidad, ¿no? Nos pasa que tuvimos que adaptarnos de un día para el otro a esto. No nos quedó alternativa. Entonces, ante esta situación, vos fuiste muy acertado, ¿no? El Estado nos debe proveer o nos deberá dar los instrumentos necesarios para poder, de alguna manera, llevar estas relaciones, estos vínculos de la manera más satisfactoria posible. Así que coincido plenamente y quedo a disposición las veces que sea convocado. Ya les dije, en mi casa, la Facultad de Derecho, y yo soy producto de esta facultad, con el cual tengo mi corazón. Y bueno, nada, gracias por todo a ustedes, gracias por haberme dado esta posibilidad de acercarme. no, los agradecidos somos nosotros, y voy a utilizar esta oportunidad para pasar un aviso parroquial. A partir del lunes que viene, todos los días, los docentes titulares de nuestras materias que han sido afectadas por la reforma del Código Civil
van a hacer una especie de evaluación de cada uno de su materia, de los pros y contras que ha traído la reforma del Código Civil. Así que están todos invitados, estén atentos a las redes sociales, institucionales, porque ya está saliendo la publicidad de todas las actividades que tenemos a partir de hoy. Así que vamos a dar por finalizada esta actividad. Muchísimas gracias nuevamente a todos y a todas, y gracias a Diego, por supuesto. No, gracias a ustedes, por favor, al contrario. Nos vemos.